en esta mañana compartir con vosotros acerca de un pasaje que está en Segunda de Reyes. Es una historia muy bonita y dice Segunda de Reyes en el capítulo 4, en el versículo 8 voy a leer: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, este es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a su criado: Llama a esta sunamita, era de Sunam, sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a su criado: Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? En aquellos tiempos los profetas vivían a ese nivel, podían hablarle al rey, podían llegar a personas de lo más alto en la sociedad. Y ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Una respuesta humilde, como diciendo: soy una mujer más. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y su criado dijo: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Pues la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y llevado a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni es día de reposo. Y dijo: paz. Entonces, dice, después de enalbar el asna, y dijo al criado: guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo al criado: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. El criado se acercó para quitarla, pero el varón le dijo: déjala, déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo un hijo para mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él al criado: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludere, no le respondas. Pondrás mi báculo sobre el niño. Y dijo la madre del niño: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. El criado había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, ni así había vuelto otra vez a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y los ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volvió luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió de nuevo sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos.
Entonces llamó él al criado y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Esta es una historia, aunque es un poco largo el texto, pero es una historia de cómo una mujer proveyó para Dios y Dios proveyó para ella y aún mucho más de lo que ella había pedido. La reciprocidad, el acto recíproco de Dios es algo que viene en la Biblia. Es algo que nosotros encontramos en muchos pasajes y que significa precisamente que Dios nos trata a nosotros en la forma en que nosotros le tratamos a Él. Entender que practicar este principio puede ser algo transformador para nosotros y muy revolucionario y de muchísima bendición es el ánimo que tengo para compartirlo contigo en esta mañana. Hay un pasaje en Santiago, en el capítulo 4, donde él dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Santiago está diciéndonos a nosotros que hay una actitud que nosotros tenemos que tener. Es la actitud que tenía esta mujer. La verdad, cuando dice Santiago, acercaos, está dándonos como un imperativo, ¿no? Y está hablando de que va a haber una consecuencia de eso. Y es que Dios, si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Entonces, vemos cómo Santiago nos habla de esa mutualidad, ¿no? De algo bilateral. A medida en que yo me acerco a Dios, Dios también se acerca a mí. Pero si yo me dejo de acercar a Dios, Dios va a respetar eso y Dios dejará de acercarse a mí, ¿no? Por eso él dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. A lo largo de toda la Escritura vamos a ver este camino bilateral en el cual vamos a ver siempre esta verdad enfatizada. Y yo quiero repasar contigo algunos pasajes para que veas que esto no solamente es algo que aparece una vez, sino que aparece mucho y que nosotros viviendo ese principio vamos a poder disfrutar mejor de las bendiciones de Dios. Hay un pasaje en el libro de Primera de Samuel, donde allá por el capítulo 2, en el versículo 30, dice el Señor, yo honro a los que me honran y los que me desprecian también serán tenidos en poco. En este pasaje de Samuel, allí está Dios diciendo que nuestra honra va a atraer la honra y que en ese acto de recíproco vamos a recibir también honra de Dios, ¿no? Yo honro a los que me honran. Pero por el contrario, dice Dios, tenerle en poco a Él, pues atrae lo mismo, ¿no? Es algo recíproco. Vemos en la historia cómo ella provee para Eliseo y se encuentra precisamente con que Dios provee, pero provee mucho más de lo que ella en ningún momento había pensado. Esta mujer está, como dice la historia, sin descendencia, no tiene hijos, y se da la casualidad, entre comillas, ¿no? Se da ahí el hecho de que precisamente Dios lo que hace es darle aquello que ella anhelaba y necesitaba. En aquellos tiempos había algo que era precisamente el hecho de que una madre, si no tenía hijos en aquellos tiempos, era de mucha deshonra, ¿no? Y para ella, como toda madre, dar a luz sin duda era una ilusión, pero también una honra en aquellos tiempos. Esta mujer que provee para este varón de Dios, se encuentra de que Dios le da mucho más de lo que ella había tan siquiera soñado o ella hubiera tan siquiera imaginado, ¿no? El propio Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 6, 33, nos dice allí que si nosotros ponemos a Dios primero, Él se va a encargar de proveer el sustento para nosotros. Si tú estás poniendo a Dios primero, si tú estás proveyendo para Dios y para sus cosas, para su reino, para su relación contigo, en fin, si tú pones a Dios primero, te vas a encontrar que Dios se va a despertar por ti también, que Dios también va a salir al encuentro para darte el sustento que necesites. No necesitas de alguna manera
salir corriendo. Esto es algo que vemos mucho, ¿no? Normalmente cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, salimos corriendo a cualquier lado, sin consultar con Dios. Hay una historia, hay muchas historias en la Biblia de hombres y mujeres que pasaron por crisis y cómo ellos en momentos de crisis muchas veces tomaron pésimas decisiones, tomaron decisiones que muchas veces hasta comprometió la fe de ellos, ¿no? Entonces, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, Segunda de Crónicas capítulo 15, en el versículo 2, hay un pasaje en el cual se nos dice allí que como Dios está levantando a un profeta que le dice al rey de Judá, le dice, el Señor estará con vosotros. Es decir, había una situación de guerra y allí se le dice, el profeta de parte de Dios le habla al rey y le dice, el Señor estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. O sea, bilateralidad otra vez. Es una mutualidad, es mutuo. El Señor estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Y dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero si le dejáis, Él también os dejará. Entonces, entendemos que son ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender que tú y yo, hombres y mujeres, si buscamos a Dios, Dios se va a dejar hallar. Si nosotros le dejamos a Dios, pues Él también va a respetar nuestra decisión y nos dejará, ¿no? Si miramos la palabra de Dios, vemos que esto es una propia ley que Él mismo instituyó y que Él mismo estableció. Tenemos que entender que hay responsabilidades en nuestras elecciones. Tenemos que elegir bien para disfrutar de lo mejor de Dios para nosotros. Aun cuando hay un camino y un propósito de Dios para nosotros, donde Él nos regala dones, nos da talentos, nos da tantas cosas, tenemos que entender que algunas cosas nosotros no escogemos. Cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia nos enseña que en el reino de Dios nadie escoge, por ejemplo, lo que va a desempeñar en el reino de Dios. Dios nos da unas capacidades y unos dones a cada uno, pero lo que sí depende de nosotros es cuán intensos vamos a ser nosotros con esos dones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, se acerca por carta y le dice, no seas negligente con el don que hay en ti, no seas negligente. Es decir, Dios te da un don, pero de ti depende qué intensidad le vas a poner a ese don. Si eres una persona que tiene una facilidad o una capacidad evangelística, Dios te la dio. Ahora depende de ti cómo vas a ser intenso en esa capacidad. O si Dios te dio, pues yo qué sé, cualquier otro don, ¿no? Me vino ahora, por ejemplo, ese ejemplo. Pero hay ciertas cosas que nosotros no vamos a poder escoger, pero sí escogeremos la intensidad que sí le vamos a echar a ese don, ¿no? Timoteo le dice Pablo, Dios te dio un don. Y tú puedes negligenciarlo o puedes dedicarte, ser intenso en él y invertir en él, ¿no? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que, hablando de estos actos recíprocos, ¿no? No estamos hablando aquí que nosotros vamos a escoger todos los detalles de todo lo que Dios va a hacer, en absoluto. No estamos hablando de que nosotros vamos a escoger lo que Dios va a hacer por medio de nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Pero sí estamos diciendo que hay ciertas responsabilidades de Dios que sí, ciertas respuestas de Dios que sí. Es decir, podemos nosotros determinar el sentido de ciertas respuestas que Dios va a traer sobre nosotros. Hay como dos direcciones. Podemos ir en el sentido de acercarnos a Dios y Dios se acercará a nosotros, o podemos ir en el otro sentido, que es negligenciar a Dios y Dios también no tiene por qué tener una actitud diferente. El sentido de ciertas respuestas de parte de Dios depende de mí y de ti. El sentido, incluso la intensidad de ciertas respuestas de Dios
va a depender muchas veces de nuestra entrega, va a depender de nuestra dedicación. Dios está viendo lo que hacemos, Él ve nuestro corazón. Hay un trato de Dios con nosotros que tiene mucho que ver con la manera en que nosotros nos vamos a posicionar delante de Él. La forma en que nosotros nos posicionamos delante de Él a la hora de cumplir sus principios y demás va a determinar mucho de lo que nosotros nos va a pasar. Hay un salmo precioso que está, el Salmo 18, lo escribe David, y él dice allí en el versículo 25 y 26, él dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, hablando de Dios. Dios, tú con el misericordioso te muestras misericordioso. Dice David: con el recto te mostrarás íntegro, con el limpio te mostrarás limpio, pero severo serás con el perverso. Es decir, David sabía y entendía en esa revelación de parte de Dios que una actitud de benignidad de nuestra parte va a generar benignidad de parte de Dios. Una actitud de nuestra parte de integridad, de pureza, va a hacer que también nosotros tengamos esa revelación de la pureza de Dios, ¿no? Vamos a experimentarlo, ¿no? Entonces, la manera en que Dios nos trata está muy relacionada en muchos aspectos en la forma en que nosotros decidimos tratarlo a Él. Sé que algunos estaréis pensando, bueno, ¿y qué pasa con la gracia? ¿Cómo se conjuga la gracia en eso que estamos hablando? Bueno, es muy sencillo. La gracia es un favor que Dios extiende a nosotros que nosotros no merecemos. Pero eso no quiere decir que no tengamos una responsabilidad de disfrutarla y muchas veces de provocarla. Por ejemplo, la Biblia dice, en cuanto a la salvación, que la salvación es por la fe y que por la fe nosotros tenemos acceso a la gracia. Entonces, la salvación no se es ofrecida por la gracia solamente, sino que cuando el hombre da ese paso de fe, es cuando la gracia se va a manifestar a favor de él. Es necesario que el hombre dé el paso de fe del lado de acá para que la gracia de Dios en salvación se muestre del lado de allá para acá. Es decir, que quien no cree del lado de acá no puede experimentar la gracia del lado de allá. Entonces, la gracia está ahí, pero requiere, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia. Entonces, para alcanzar la gracia, tengo que ir con fe. La fe es como el puente que hace que yo pueda conectarme del lado de aquí con el lado de allá de salvación. El puente es nuestra fe. Entonces, hay que entender eso, no hay que confundirlo, ¿no? El amor de Dios es algo que también muchas veces nos preguntamos, ¿no? Una cosa es ser amado por Dios y otra cosa es agradar a Dios. Eso lo vemos mucho en la relación de padres e hijos, ¿no? Las personas no vamos a ser más amadas por Dios por la forma en que nosotros nos comportamos. Dios no te va a amar porque tú te comportaste mejor ni peor, pero Dios, dice la Biblia, que nos amó cuando éramos enemigos de Él, cuando estábamos enemistados, cuando, en fin, no teníamos el corazón hacia Él, estábamos en desobediencia, y Él dio el paso, es cierto. Pero la Biblia, como decía, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando aquellos que no creen, aquellos que no ejercen fe, se encuentran con que no van a poder experimentar la salvación, entonces, aun siendo amados por Dios, no van a poder experimentar la salvación. La actitud equivocada de ellos no cambió el amor de Dios por ellos, pero cambió el destino de ellos. Es en la Biblia muy claro, por ejemplo, ver otro ejemplo, cuando dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Son amados por Dios, pero no pueden agradar a Dios. Entonces, el resultado de todo esto es que la Biblia nos está diciendo que si nosotros sembramos en la carne, recogeremos de la carne. Si sembramos para Dios,
y del Espíritu vamos a recoger vida eterna, ¿no? Entonces, Dios instituyó leyes, Dios en su amor y en su misericordia nos informa, Dios en su amor y en misericordia nos aconseja con respecto a ellas y además nos deja escritos ejemplos para que nosotros no solamente conozcamos de ellas, sino que veamos cómo otras personas lo hicieron y que funciona, que otras cosas no van a funcionar y lo que sí va a funcionar es esa actitud que tenemos que tener, ¿no? Los seres humanos no podemos creer que podemos escoger romper todos sus principios, resistir a Dios, esperar que Él haga todo por nosotros sin ningún posicionamiento de nuestra parte. No podemos creer eso. Nosotros nos tenemos que posicionar, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho de esto, ¿no? Si yo hago algo bueno, ¿eso va a hacer que Dios me ame algo más? Pues no. Eso va a hacer, lo que sí va a hacer es que tú puedas disfrutar más de lo que Dios tiene para ti. Pero no va a hacer que Dios te ame más. De la misma manera que si haces algo malo, no va a hacer que Dios te ame menos, ¿no? Nuestra conducta acerca de Dios le agrada al punto de hacer que Dios se acerque más a nosotros todavía. Pero cuando nosotros le resistimos, eso también le desagrada y hace que Él se aleje más de nosotros, aunque continuemos siendo amados por Dios. Comprender estas cosas nos ayudan a entender y a practicar más intencionalmente esos principios correctos de comportarnos y reconciliarnos con Dios de la forma bíblica, ¿no? Muchas veces en nuestra irresponsabilidad como ser humano, lo que decía antes, nos tomamos esa forma de vivir, de pensar que, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo romper sus principios y Dios al final pues hará todo Él. Y no es verdad, ¿no? Eso es un pensamiento que hay muy arraigado en la sociedad, pensando que podemos vivir de la manera que sea, de la forma que sea, haciendo lo que sea, y Dios al final, como ese padrazo, ¿verdad? No un padre, padrazo, pues va a tragar con todo y Él mismo estableció esas leyes, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos esas leyes que Dios establece, que Dios estableció. Por eso mismo en la Iglesia hacemos estudios bíblicos para entender las leyes de Dios, sus principios, para organizar un poco el conocimiento de los principios bíblicos. La Biblia no viene con capítulo 1, la fe, definición, ejemplos, ventajas, inconvenientes, no viene un tratado así, sino que nos obliga un poco a rebuscar, a escudriñar. Y en ese sentido, los estudios bíblicos en pequeñas lecciones nos ayudan a entender la doctrina, ¿no? Entonces, la Biblia la leemos con esa palabra que es una palabra rema, en la que tú estás leyendo un libro ordenadamente, cada día un capítulo, cada día otro, y de repente hay un pasaje que se te enciende como una lucecita y que tiene que ver contigo. En el griego es muy rico, con una misma palabra nosotros resumimos todo y perdemos muchos matices, pero el griego tiene una palabra para cada cosa. Entonces, cuando aquí utiliza la palabra, hay la palabra rema, que es esa palabra viva de parte de Dios para ti, que tú estás leyendo, a lo mejor pues que Jesús le está diciendo a una madre algo acerca de su hijo, cree y tu hijo será salvo, y tú notas que esa palabra tiene sentido para ti, por ejemplo. Y luego hay ese término que es logos, que tiene que ver con un conocimiento más estructurado. Eso es lo que hace el estudio bíblico. El estudio bíblico nos ayuda a entender los principios de Dios, a buscar en distintos lugares el respaldo de cada uno de ellos para que podamos creerlos, entenderlos, ¿no? Entonces, en la Iglesia hacemos esos estudios bíblicos para que entiendas la doctrina, para que entiendas estos principios bíblicos, ¿no? La pregunta es, ¿estás haciéndolos? ¿A qué esperas? Si no lo estás haciendo, tienes que entender que no saber estas cosas hace que no puedas muchas veces disfrutar de lo mejor de Dios. No saber y no entender los principios bíblicos hace que muchas veces cualquier viento de doctrina que venga por ahí te barra y te arrastre.
no tener un conocimiento fundado de la palabra de Dios, que hacemos a través de los estudios bíblicos, hace que mezclemos nuestras doctrinas del pasado que teníamos antes con las de ahora y hacemos todo un batiburrillo que no vale. La Biblia dice en Hechos que las personas que se acercaban a Jesús y se posicionaban con él a seguirle, quemaban sus libros de sus filosofías y cosas anteriores porque no son compatibles. Hay toda una serie de doctrinas que nosotros tenemos que identificar que ya no valen, no podemos mezclarlas ahora, ¿no? Y no tener un conocimiento de la doctrina correcto hace que el propio enemigo de nuestras almas nos barra la fe y nos aleje de Dios. El propio Jesús nos cuenta en la parábola del sembrador que la palabra de Dios es sembrada como en 4 tipos de personas, y la primera tipo de personas dice que la palabra cae en un corazón en el cual dice escucha la palabra y no entiende. Eso está en Mateo 13, 19. Dice, el que oye y no entiende. Entonces es importante no solamente oír la palabra de Dios, sino entenderla, poder de alguna manera darle comprensión bien a toda esa doctrina que la palabra de Dios tiene, ¿no? Entonces, repito, si no estás haciéndolo, al acabarlo dímelo para que podamos ponerle remedio a eso, para que puedas ir conociendo los principios bíblicos. Pero el asunto es que el límite de toda esta parte de cosas que estamos viendo en la Biblia es algo que muchas veces no está en Dios, sino que está en nosotros. Nuestra actitud es la que lo va a definir. Algo que tenemos que entender es que el límite no está en Dios, sino en cada uno de nosotros, cuando nosotros nos vamos a acercar a Él o nos vamos a acercar menos, nos vamos a acercar o alejar, ¿no? ¿Cuánto podemos experimentar de Dios? No depende de Él, depende de nosotros. Por ejemplo, Jesús, hay un pasaje donde Él dice, si crees, verás la gloria de Dios. Eso quiere decir que la gloria de Dios no se manifiesta solo porque Él quiera, no es solo porque Él desee manifestarlo, sino que también tiene que ver por cuánto yo decida obedecer y creer, en ese caso creer, ¿no? Dice, si crees, verás. Es como un reto en el cual Dios está diciendo, el límite lo pones tú. ¿Cuánto de la gloria de Dios yo voy a ver? Muchas veces va a depender de cuánta fe yo le voy a echar. Si yo me quiero quedar a veces en un lugar seguro de no arriesgarme y no echarle fe al asunto, pues evidentemente no voy a ver nada de Dios, ¿no? Hay un pasaje que ahora no lo vamos a buscar, que está ya en el Antiguo Testamento, donde hay un rey que es Joás y está el profeta de parte de Dios, le viene en tiempos de guerra y le dice, Joás, golpea el suelo, y el rey lo que hace es lo golpea pum, pum, pum 3 veces. Y entonces el profeta dice, pero hombre, se queda todo indignado y le dice, si hubieras golpeado más, entonces herirías al enemigo hasta destruirlos. Pero por cuanto solo lo has hecho así 3 veces, solo lo vas a herir 3 veces. En otras palabras, el límite lo pones tú. Quien decidió cuántas victorias tendrías, oh rey, le diría Eliseo, fuiste tú, no fue Dios, fuiste tú, con tu actitud. Por eso que nuestra actitud es importante a la hora de que nosotros sepamos en qué sentido queremos ir, en el de acercarnos a Él o el de alejarnos, el de ser intensos con Él o de ser flojos con Él, en ponerle a Él lo primero o ponerlo a Él de último, ¿no? Entonces, hay un pasaje también cuando Eliseo le dice a la viuda de que junte una serie de cántaros, le dice no pocos, porque la historia dice que se empezaron a multiplicar el aceite que necesitaba la viuda, pero justo cuando se acabó el número de cántaros, se acabó la multiplicación. Es decir, Dios es el que ordena la multiplicación, pero hasta dónde va a llegar la multiplicación muchas veces, eso va a depender también de nosotros, ¿no? Cuando se termine el número de vasijas de aceite, se para de multiplicar. Esa cantidad de aceite
a multiplicar, ¿quién la determinó? La determinó la persona con su actitud, no fue Dios, ¿no? Entonces, Dios, en ese sentido, nos enseña que muchas veces muchas personas no conseguimos tener la postura correcta con respecto a esa interacción con Dios en el tema de la fe y estamos limitando aquello que podríamos experimentar. Muchas veces no conseguimos colocarnos en la actitud correcta que debemos de tener en sus principios y eso bloquea precisamente pues que Dios pueda hacer todo lo que hubiera querido hacer y bendecirnos todo lo que quería bendecirnos. ¿Por qué? Porque no nos hemos colocado del lado correcto de esta reciprocidad, ¿no? Si nos aproximamos a Dios, Él se aproxima a nosotros. Si nos alejamos de Él, Él respeta y se aleja, aunque nos siga amando. Si nosotros le honramos, Él nos honra. Si nosotros le despreciamos, no podemos esperar tampoco otra cosa, ¿no? En fin, que nosotros vamos a determinar a través de ese comportamiento el límite de lo que queremos recibir de Él. Y cuando hablo de estas cosas, me acuerdo también de ese aspecto que tiene que ver con los intereses de Dios, como hizo esta mujer. Esta mujer estaba cuidando de los intereses de Dios, sirviendo, en este caso, al varón de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos de los intereses de Dios, sirviéndole, pues vamos a tener recíprocamente a Dios cuidando de nuestros intereses también. Vamos a ver cómo Dios se despierta por nuestra economía, porque nosotros estamos también despertando por sus intereses. Si nosotros cuidamos de los intereses de Dios económicamente, también vamos a tener recíprocamente a Dios cuidando de nuestros intereses económicos. Entonces, no dejes de servirle. No te desanimes en el servicio. No olvides que todo llega para aquellos que saben esperar. Sigue sirviéndole a Él, sigue siendo fiel en lo poco y Él es el que te va a promocionar. Muchas veces somos tentados a autopromocionarnos y a buscar dónde podemos promocionar más nuestros dones, nuestras capacidades, y eso no funciona así. Dios nos inserta en una familia y a su tiempo, de repente, empezamos a ver que Dios nos va a promocionar. Hay tiempos de desierto que no podemos obviar, hay tiempos, todos los siervos de Dios tuvieron desiertos, todos los vemos, el propio Jesús, ¿no? El apóstol Pablo, Moisés, hay desiertos en los cuales nosotros somos tentados a decir, bueno, pues yo me voy a autopromocionar, yo voy a promocionar el servicio que tengo delante de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, sé fiel ahí en lo que tú tienes de parte de Dios, aunque te parezca poco. Si eres fiel y si yo soy fiel, Dios nos va a dar más. Hay un pasaje en Éxodo que es interesantísimo y quiero que lo veas conmigo para ir acabando. Está en Éxodo 34, 24 y es un pasaje en el que hay que recordar que el pueblo de Dios tenía 3 fiestas anuales. 3 fiestas que eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En esas fiestas el pueblo de Dios, todos los judíos, tenían que dejar sus ciudades, sus campamentos, allá lejos, totalmente desprotegidos, para subir a Jerusalén. Entonces, en ese contexto, dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 34, en el versículo 24, allí el Señor les habla a ellos y les da esta palabra, y les dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, hablando de las fiestas anuales, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante del Señor 3 veces al año. Está hablando ahí Dios de una protección material. Dios les está diciendo, mirad, cuando subáis a cuidar de mis cosas, estas fiestas que Dios mismo instituyó, esta celebración que Dios instituía y que tenía que ver con su relación con Él,
Dios les estaba diciendo, cuando subáis a Jerusalén a cuidar de mis cosas y de la relación conmigo, yo no voy a dejar que nadie ponga su ojo en vuestra tierra. Yo no voy a dejar que nadie codicie lo vuestro y que nadie ataque lo vuestro. En otras palabras, Dios estaba diciendo, cuida de lo mío y yo cuidaré de lo tuyo. Mutuo, recíproco, ¿verdad? Jesús, como decía antes, decía, y dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y sus cosas y todo lo demás te va a ser añadido. Está diciendo Jesús, coloca en primer lugar, buscando lo mío, y yo garantizo el sustento, la provisión de aquello que es tuyo. Es algo, como digo, recíproco que vemos en la propia Biblia. El propio profeta Ageo lo dice en el sentido contrario, pero igualmente en la misma línea que decimos. La profeta Ageo les habla a su pueblo y les dice, vosotros decís, no es tiempo de edificar la casa vuestra de Dios, solo cuidáis la casa de cada uno. Pero la casa de Dios ahí, en vuestra localidad, en donde estáis, ahí no la cuidáis. Os habéis colocado delante de la casa de Dios y eso va a traer insuficiencia. Insuficiencia. Pero el día que, oyendo la voz de Dios, os arrepintáis y comencéis a edificar la casa vuestra de Dios, a partir de ese día y no antes, yo os voy a bendecir. Es la reciprocidad que Dios establece con su pueblo, ¿no? Entonces, Dios nos llama a envolvernos con Él en el servicio a Dios y en la casa de Dios, no porque Él quiera tener mano de obra barata, sino porque ese lugar de compromiso va a generar bendición para nosotros y un saldo en nuestra cuenta que después vamos a poder disfrutar. Cuando cuidamos de los intereses de Dios, además de preocuparnos de otros y de Dios, estamos trabajando indirectamente también por todo el retorno que va a venir y que va a generar sobre nuestras vidas. Es como ese concepto de retorno económico que muchos conocéis, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo para el reino de Dios, va a haber siempre un retorno. Entender y practicar esto nos va a hacer que esa ley de la mutualidad de Dios nos lleve más lejos, nos lleve a estar suplidos, nos lleve a que nosotros podamos experimentar más de Dios, a no ponerles límites, a ser intensos en aquellas cosas, capacidades que Él nos ha llamado, a ser fieles en lo poco, esperando en Dios. De eso se trata. El mundo se promociona a sí mismo, el mundo se busca la vida. Nosotros buscamos a Dios y Dios nos da la vida. Esa es la diferencia. Nosotros no buscamos las señales. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no vamos detrás de las señales vienen detrás de nosotros. Nosotros no buscamos la promoción en el servicio, sino que la promoción viene detrás de nosotros. Nosotros no buscamos la economía, en ese sentido, la prosperidad. No la buscamos, sino que la prosperidad viene detrás de nosotros. Cuando nosotros ponemos por práctica estos principios, vamos a disfrutar de lo mejor de Dios para nosotros. Esta historia de esta mujer nos habla de eso, de cómo Dios suplió mucho más de lo que ella jamás hubiera esperado, ni pensado, ni imaginado, ¿no? Estaba supliendo y de repente Dios le dio a lo mejor que fue su hijo, y aunque pasa una crisis, Dios está ahí para sacarnos adelante en las crisis. En medio de esa crisis que ella vive y que nosotros vivimos, tenemos que recordar ese pasaje que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No tenemos que salir corriendo desesperados a cualquier lugar. Esperar, Señor, ¿qué es lo que dices tú? Somos ovejas de su prado. Dice Jesús que los que le seguimos oímos su voz. En este tiempo de crisis estamos tentados a salir corriendo, estamos tentados a escuchar otras voces, a escuchar nuestras voces y hacer como hizo Saúl, ¿no? El rey Saúl, el primer rey de Israel, que cuando la voz de Dios se tardó, él cogió e hizo lo que bien le pareció y le fue mal, le fue mal. A veces hay que esperar, es parte de la vida cristiana. Y no quisiera
acabar sin decirte que si todavía tú no te has posicionado con Dios y entregado tu vida para disfrutar de esa grandísima bendición que es la salvación eterna, a que lo hagas hoy. Necesitas posicionarte para que, como decíamos antes, la salvación, la Biblia dice en el libro de Efesios, dice, gratuitamente sois salvos, y se alcanza por medio de la fe. Yo estoy aquí, la salvación está allá, y para que yo pueda cruzar ese puente es a través de la fe. La fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Posicionarte en decir, yo voy a poner mi confianza en lo que dice Jesús, no en lo que dice determinada religión, personajes ni demás. Yo elijo poner, todos elegimos poner nuestra vida y nuestra fe en alguien. Elige poner la fe en Jesús, en lo que Él ha dicho. Él ha dicho que si tú le sigues a Él, Él va a borrar todos tus pecados, te va a dar vida eterna y va a estar contigo siempre. Y eso está tan cerca de ti como que tú le hables a Él, como puedes hacerlo ahora mismo, y decirle ahí, Señor Jesús, desde el día de hoy yo quiero posicionarme contigo. Quiero posicionarme en tus promesas. Quiero ese acto recíproco de acercarme a ti hoy a través de la fe, sabiendo que tú te vas a acercar a mí. Quiero vivir la vida poniéndote a ti de primero, sabiendo que tú después te encargarás de lo mío. Te pido perdón de mis pecados, todos mis pecados. Ayúdame por medio de tu Espíritu a seguirte todos los días de mi vida. Si tú has hecho esta oración de corazón, nos gustaría saberlo para ayudarte. Todo tiene sus primeros pasos para poderte acompañar y ayudarte en ese sentido a que tu fe vaya siempre hacia arriba. Reúnete y cuando sea posible ya después, ¿no? Con personas donde estés alimentando tu fe, porque esa fe es lo que te va a sostener en la vida.